Chicos, bueno, hoy vamos a ver, yo no sé si creo que si vimos con ustedes, vimos muy por encima tema oficios. Creo que si lo vimos muy por encima. Y si lo vimos, lo repasaremos un poquito mejor. Bien, les voy a compartir. Oficios. Es un tema bastante simple dentro de todo, ¿sí? Y hay un par de cositas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Un par de reglas ahí. Ahora bien, nosotros tenemos como regla general, bueno, vamos a leer un poquito acá, igual, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Y bueno, ya se darán cuenta de qué oficio es cuál, más o menos por el dibujito. Pero ¿qué tenemos? A ver si alguien me menciona alguno y me dice lo que es. Journalist es periodista. Ya, Ya, journalist, ya no se me olvida. journalist, Lenin, profesora, profesor. Lehrerin, ja, genau. Was noch? A ver. Programmierin Hay, yo estoy viendo, sí, a ver. Bueno, ese es fácil. es programador, ¿no? Claro. O sea, en general los oficios se entienden bastante. A excepción de algunos que, les puedo mencionar después así anecdóticos y, y van a ver que difieren un poco de lo que nosotros conocemos. Son medio identificables para nosotros, pero después se los dejo de chapa eso. Bueno, hay uno que estoy viendo que no sé cómo se... Bueno, capaz que le saco el nombre. O sea, sé lo que es, pero no sé cómo se dice en español. A ver quién más. Verkauferin. Sí. Verkäuferin. ¿Ya? Verkäuferin. Acuérdense, Fao suena como F. Verkäuferin. Verkauferin. ¿Ya? Vendedor. Sí. Y acuérdense otra cosa, el diptongo este, así como nosotros vimos la E y la U, que suena hoy, con la A umlaut y la U pasa lo mismo, suena hoy. Verkäuferin. A umlaut. U suena igual que EU. Hoy. Verkäuferin. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? A ver. As, Austin. Ärztin. Ya. Médico. Ya. Claro, médica, el femenino ahí. Ersting. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver. Flugbeglerin. Asistente Flugbegleiterin. de vuelo. Sí. Flugbegleiter. Ya. Yo esto le contaba, no me acuerdo, hace poquito, otro grupo que tocamos este tema, que begleiten es un verbo. Flug, ¿saben lo que es? ¿Saben lo que es flug? Vuelo. Exacto, muy bien, René. Flug es vuelo, fliegen es volar. Y begleiten, a ver si alguno me sabe decir lo que es begleiten. Y si no. Acompañante. Ya, exacto. Begleiten es acompañar. Entonces, begleiten es acompañante. Creo que con esto creo que con ustedes, ahora que decimos Flug Begleiten, me parece que lo habíamos tocado este tema. No importa, lo vamos a Sí. desarrollar más. Y bueno, después tenemos Architect, ¿no? Y Hotel Hatchman. Hotelfachmann. ¿Cómo vendría a ser eso? Es como Porque el. No es el conserje. El ah, que te hace el check-in en el El hotel. recepcionista. Recepcionista. claro. Sí, una cosa así. Puede ser, sí, el administrador del hotel, Hotel Fachmann, sí. Es una carrera, es una profesión. Creo que el Hotel Fachmann es, quizás sea como hotelero o administración hotelera, porque es una profesión, o sea, digamos, no es simplemente recepcionista,
seguramente, o sea, es la persona que se ocupa de la administración en general del hotel. ¿Sí? Lo ponen así en el dibujito como para que más o menos se entienda que está en un hotel ahí. Y Export Kaufmann es tipo comercio Contador. exterior. Comercio exterior, Mm. sí. Bueno, Studentin, Lehrerin, Studentin. Muy bien. Vamos a ver, esto sí lo vimos, ya debemos haber visto este tema también, pero no importa. Les menciono, repasamos. ¿Se acuerdan cómo terminaba en general una profesión, o sea, en masculino, la misma profesión en femenino? En general, hablamos, ¿no? Rin. A ver, los quiero ver. Rin. Ya, Lehrer, ya, Peter René. Studentin Schüler. Claro, sí, es estudiante, Studentin. Sí, sí. Schüler Lo que pasa es que ist auch Shula Studentin. también, sí, sí, también es estudiante. Studentin es femenino y Student es masculino. Sí. Student. Y tenemos Shula es, Masculino. sí, sí, Shula femenino. Schüler. Sí, exacto. Bueno, volvemos, a ver, que los quería ver. Ahí admití a alguien, ¿quién se había sumado? Que no vi. Creo que Stephanie no se sumó. Sí, Esperanza. Ah, Esperanza, Liet. Ahí está, yo sabía que se había sumado a alguien. Vamos al libro de nuevo. No, tengo dos abiertos acá, por eso no está. Momento. Ok. Entonces, decíamos, con ER en general termina la profesión en masculino y con IN en femenino. ¿Sí? A ver, hemos visto también cómo se pregunta, ¿sí? ¿Cuál es tu profesión? ¿Se acuerdan? Ja. A ver. Was ist dein Beruf? Podría ser, o bien, un poquito más, no sé si más formal, pero me parece que es un poquito más correcto. Was bist du oder was sind Sie von Beruf? ¿Sí? ¿Qué es usted de oficio? Was sind Sie von Beruf? O was bist du von Beruf? ¿Sí? Esa sería otra opción. Esa es otra opción. Was ist dein Beruf? Podría ser, ¿sí? Was bist du von Beruf? Se suele aprender así. Muy bien. Was sind Sie von Beruf? Justo está acá. ¿Ya? Ich bin Programmierer. Ich arbeite als. Y esto está bueno. No sé si lo vimos tanto. Muy bien. Ok, yo puedo decir. Ustedes conocen el cómo, que es el wie, ¿sí? El wie para preguntar, o sea, el cómo para preguntas, ¿sí? Pero hay otro cómo en alemán que es para decir, yo trabajo como tal cosa, ¿sí? A ver si alguien me sabe decir cuál es. Bei. No. Ich arbeite bei. Beruflich. Lo que pasa, bei, René, es el bei de trabajo en tal lado. Ich arbeite bei, zum Beispiel bei der Lufthansa. Ich arbeite bei, y digo la firma. Es eso. Pero yo quiero decir, para decir, yo trabajo como médico, yo trabajo como arquitecto. Als. Ya, genau, ¿sí? Ahí está, lo teníamos por acá. Ich arbeite als. ¿Y para qué otras cosas sirven también? Esto sirve, por ejemplo, ¿sí? Para los actores cuando dicen actuó de tal cosa. ¿Sí? ¿Ya? Der spielte als, ich habe als, tal personaje, ¿sí? Es ese als también. ¿Sí? Ja. Por eso, es para decir de tal cosa.
como tal cosa. Ich arbeite als Architekt. ¿Sí? Pero bueno, para el caso de la actuación sirve también, pues es lo mismo. ¿Sí? Krankenpfleger. Als Krankenpfleger zum Beispiel, genau. Estoy pensando si tiene alguna otra aplicación. Ahora si me viene algo a la mente se los voy a dar. Porque, o sea, el als sí se usa para otras cosas también, que se los puedo contar, porque es simple. Y está bueno saberlo. ¿Sí? Nosotros, no sé si hemos tocado tanto el perfect, o sea, el pasado. Podríamos verlo un poquito, porque es muy importante. Por lo menos el pasado... lo que se suele ver primero es el perfect, que es, por ejemplo, ich habe gemacht, ¿sí? Ich habe gesagt, ¿sí? Que en general, con la forma regular de los verbos, el verbo termina en T, o sea, gesagt, se le pone ge adelante, ¿sí? Y termina en T. Sagen se le saca la terminación, la N, ¿sí? La N, perdón, la N, la terminación, se le pone ge adelante y una T al final. Sagen, por ejemplo, gesagt. Machen, gemacht, ¿sí? Y se usa el haben como auxiliar para formar el perfecto. Ich habe gemacht. Ich habe gesagt. El haben, en realidad, es tener o haber. Entonces, en ese caso, cumpliría la función de haber. ¿Sí? Ich habe gemacht, ich habe gesagt. Y después habría otro caso, que es cuando hay movimiento, ¿sí? En el que se usa en lugar del haben el sein. ¿Sí? Claro, ich bin gegangen, ich bin gekommen. Es otro tema, pero no los quiero complicar tanto ahora. Iba a la cuestión del als, ¿sí? Muy bien. Ustedes conocen la pregunta wann, ¿ah? Wann hast du Zeit? Pero después está wenn, ¿sí? Que es V, o sea, W-V-E-N-N, ¿sí? Que es un cuando a futuro. Cuando tenga tiempo, cuando sea grande, cuando, ¿sí? Cuando me reciba, cuando viaje a Alemania. Wenn ich nach Deutschland fliege. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, ese wenn es dos cosas. Es un wenn de posibilidad, que ya lo verán en su momento, y es un wenn de un cuando a futuro. ¿Sí? Expresa ese cuando a futuro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos el wann, que es cuando pregunto. Wann hast du Zeit? ¿Ya? Wann möchtest du kommen? ¿Sí? Después tengo el wenn a futuro, cuando expreso algo que quiero hacer en el futuro, que voy a hacer en el futuro. ¿Sí? No sé, nächstes Monat möchte ich dich besuchen. Wenn ich bei dir bin, ¿ya? Können wir ins Kino gehen. Cuando esté con vos, vamos al cine. O quisiera ir al cine. Cuando a futuro. Y después, como contrapartida, tenemos el als, que es en un cuando, ¿sí? Cuando hablo del pasado. Y este cuando a mí me parece muy bueno saberlo. Por eso ya que lo vi, yo les voy tirando todo. Y me parece súper importante tenerlo en cuenta para no confundirse. Por un lado, no confundirse esta cuestión del cuando pregunta con el cuando de cuando yo voy a contar algo que va a pasar. ¿Sí? Wann es solamente para preguntar. Wenn es cuando hablo del futuro. Y als es cuando menciono hechos del pasado. Y ahí vamos. ¿Sí? Als ich klein war. Als ich klein war. Cuando niño, cuando era chico. ¿Sí? Als ich in Deutschland war. Als ich in Deutschland war. Cuando estaba en Alemania. Bueno, y acá otra cosa que necesariamente les tengo que mencionar. Yo les decía, normalmente, la primera forma, o sea, la primera forma de pasado que se aprende, sí, de pasado, porque en realidad
En alemán se dice perfekt y Präteritum es otra cosa. Präteritum es otra forma del pasado. Por eso no hay que confundir el perfect con el Präteritum. Bueno, en general en alemán se habla como se habla en España. Nosotros los latinos somos más de decir fui, estuve, vine, pude, tenía una casa allá. Bueno, y ustedes notarán que los españoles usan mucho el he ido, cuando he estado, ¿sí? Te he dicho, ¿sí? Entonces usa más esa forma de perfect y en alemán es igual. Se usa mayormente el perfecto, o sea, el ich habe dir gesagt, yo te dije. ¿Ah? Gestern bin ich gegangen, ayer he ido. Ich habe gekocht, yo he cocinado. ¿Sí? Entonces se usa más el perfecto. Como He más dicho. específicos, ¿no? Es diferente porque el pretéritum en realidad es distinto. Lo que pasa es que son, o sea, nosotros en el caso nuestro es más literario, el he ido, cuando sí he estado, ¿sí? En ellos es al revés. El pretéritum es más literario, ¿sí? Es más de literatura. Y el perfect, he ido, he dicho, te he dicho, has venido, esa forma es más coloquial, es más del habla. Entonces les decía, esto para llegar a qué? A que un caso un poquito excepcional es el var. El era o estuve, fui o estuve. O sea, era o estaba. Que es var. Ich war. ¿Sí? Y ese verbo sí les diría que lo aprendan a conjugar en pretéritum, ¿sí? Porque es como más se usa. ¿Sí? Les voy a buscar la conjugación. Bueno, en realidad, a ver si les escribo. Ah, vení, Daisy. Vení, mamá. Vení, subí. Vení, bebé. Vení, no seas tímida. Para no ser menos. Sacá las orejas por ahí, dale. Ahí. Ahí. Bueno, Negrita. ya salió. Muy bien. Yo sabía que iba a aparecer. Ahí está. Sí, es una mimada. Bueno, les decía que es importante que aprendan a conjugar esta forma porque les va a ayudar en un montón de cosas. Es muy usual. Y es muy fácil de conjugar. Ich war. Yo era o estaba. Du warst. Er. Sie. Es. War. Fácil. War. ¿Sí? Wir waren. Ihr wart. Ojo con el IA. Sí. Waren. ¿Por qué les digo que es importante esta forma? Fíjense cómo les hablaba yo, que les dije, als ich in Deutschland war, cuando estuve en Alemania, ¿ya? Als ich klein war, cuando era niño, ¿sí? Yo podría decir, als ich zum ersten Mal in Deutschland gewesen bin, cuando he estado por primera vez en Alemania, lo podría decir. Pero coloquialmente, hablando, está perfecto si digo, als ich zum ersten Mal in Deutschland war. ¿Ya? Ich war in Deutschland vor einem Jahr. Estuve hace un año. ¿Sí? Pero esa forma, el var, el pretéritum, se usa un montón. Es lo usual. ¿Ya? Gestern war ich bei einem Freund. Ayer estuve en lo de un amigo. ¿Sí? Sería poco usual decir Gestern bin ich bei einem Freund gewesen. Esa sería poco usual. Y es la excepción, es donde se invierte un poco la regla esa. Y es fácil, les digo que lo aprendan porque es fácil. Porque es eso, nada más. Ich war, du warst, er war. Aparte, la primera persona se conjuga como la tercera. ¿Ya? Zum Beispiel, no sé, Franco va, Marcelina va. ¿Ya? Es bien fácil, bien ágil. Y la verdad que nosotros
hablamos un montón en pasado sin darnos cuenta, ¿sí? O sea, presente, sí, todo bien, pero cuando yo me encuentro con un amigo, por lo general le cuento cosas del pasado, ¿sí? Entonces, esto y el als, ¿sí? ¿Quién se anima a decirme oraciones con als? Y acá hay una cuestión. Acá hay una cuestión. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando yo menciono tiempo o lugar, invertía? Yo les di el ejemplo con los modales, ¿no? O estoy, dígame a ver si mezclo con comisión, grupo con grupo, y si no les explico. ¿Hablamos lo de los modales con ustedes? Können, sollen, wollen, o todavía no. No, todavía no. No importa, no importa. Les aclaro esto. Fácil, 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 chicos. Así se lo aprenden y no se lo olvidan. Cuando yo menciono, o sea, cuando tengo un adverbio, un circunstancial de tiempo o lugar, ¿sí? Muy bien, me va a desplazar al verbo, ¿ok? ¿Qué pasa? El verbo normalmente va en segundo lugar. Ich bin. ¿Ah? Du bist. Cuando hablo en pasado, el que toma ese lugar es el haben, por ejemplo. Ich habe y el verbo va al final. Eine Reise gemacht. ¿Sí? Pero cuando tengo tiempo o lugar primero, lo tenemos que haber visto en el ejemplo de la hora. Morgen habe ich Zeit. El verbo me queda en el segundo lugar. Me desplaza, o sea, el circunstancial de tiempo me desplaza el pronombre y lo manda a tercer lugar. El ich va a tercer lugar. El tú va a tercer lugar. ¿Sí? El verbo me mantiene en el segundo lugar. ¿Sí? Y a eso iba. Por ejemplo, ¿sí? Estoy viendo si se respeta als ich klein war. Y acá me lo tira lo último. Me rompí la regla. Bueno, les voy a poner. En este caso, con el als vamos a tener que mandar el verbo al final. Ejemplo. Als ich in. Y acá rompí toda la regla. Deutschland war. Yo les pongo ejemplos, así lo sacan. Als ich. Ojo, solo cuando hablamos de momento, de tiempo, ¿no? ¿Sí? Als ich klein war. Claro, esto pasa con el pretérito. Esto pasa con el pretéritum. Bueno, tomando como ejemplo esas oraciones, ¿quién se anima a armarme una oración así con als y con var? Pauta, única pauta, als primero, pronombre segundo, o sea, el ich segundo, y el var va a ir último, último, último. A ver, ¿quién se anima? Ich arbeite. Ojo, no se confundan con... O sea, eso está bien, pero ese als sería de yo trabajo como tal cosa. A ver, vamos con esa. Vamos con esa primero, a ver. Puede ser ich war arbeite. No, yo trabajo. No, a ver, no, lo vamos a aclarar así no se les hace el lío. Muy bien, vamos a Puede rebobinar. ser, ich habe mit Julio gesprochen. Bueno, eso sería perfecto. Midler. Eso sería perfecto. Y está bien, René, está bien conjugado. Es un verbo irregular, sprechen, ¿sí? Por eso gesprochen, termina con en. Por eso les decía que el regular es el que empieza con ge y termina con t. Sprechen es irregular, ¿sí? Y el perfecto es gesprochen. Pero vamos a ir despacito, ¿sí? Primero vamos a arrancar con el als, con esa forma de trabajo como tal cosa, para que no se confundan. Y ahí sí va en el orden normal. Ich arbeite als, lo que sea. ¿Sí? Un par de ejemplos. Esa es una función del als, ¿sí? Que es decir,
como tal cosa, como tal otra. Y después vamos a pasar al otro uso que tiene. A ver, ¿quién me tira un par de ejemplos así con Ich arbeite als? Ich arbeite Krankenpflegerin. Ja, Krankenschwester, Krankenschwester. Krankenpflegerin, ja. No, Se Krankenschwester. dice Krankenschwester, ¿no? Krankenpflegerin no se dice. No existe. Claro, No existe. Krankenpfleger es. O Krankenschwester. Krankenpfleger o Krankenschwester. ¿No había diferencias entre enfermero y enfermera? Krankenschwester Mira. no era enfermero. Krankenschwester es enfermera. Krankenpfleger Krankenpfleger es enfermero, es el masculino. claro. Lo que yo no sabía, ahí me aporta René, pues yo nunca escuché decir Krankenpflegerin. Nunca lo escuché No decir. Creo que No no existe existe acá. Krankenpfleger. René me dice que no, así que Se yo dice, creo se dice firmemente en lo que me Krankenschwester dice cuando es René. enfermera. Claro, Y yo siempre lo escuché Krankenpfleger, así. Porque la traducción sería viene de una historia. Son cuidadoras de hermanas, las enfermeras. Y ahí Claro. ahí viene, ahí viene la Krankenschwester palabra Krankenschwester. viene del tema me imagino, de Cuidadora de las hermanas. monjas, supongo, claro. Sí. De órdenes que se ocupaban de eso. Sería hermanas cuidadoras. Claro, Krankenschwester, por eso Krankenschwester. Schwester, Claro. hermana. claro. Y cuidadora, o sea, hermanas cuidadoras enfermos. Como que Y después se incorporó Krankenpfleger, la figura masculina, sí, ya. Después vino Krankenpfleger. claro. Bueno, pero lo importante es que se acuerden que es Ich arbeite als, tal cosa. Y ese es un caso, un uso del als. ¿Sí? Ese es un uso. No se confundan con el otro que es del pasado. Porque el otro lo uso primero, lo pongo primero que todo. ¿Sí? Yo digo als, después sí o sí el pronombre. No importa que sea yo, que sea él o que sea nosotros. Als René, zum Beispiel, als René ¿Aló? in Córdoba war, ¿ya? ya. Hat mich besucht, me visitó. Ojalá que lo pongámosle. Ya. Pero estamos hablando de pasado. Als René, o sea, en segundo lugar pongo el pronombre o la persona, el sujeto. Después pongo el contenido. Y por último el va. Por último, en ese caso, no confundir con el als de Ich arbeite als, que es otra cosa. ¿Alguien se anima a darme un ejemplo de esto? Fíjense que yo les escribí un par de oraciones. Arribita. Ejemplo de Als Beispiel. ich, Ah, als ich, oder ich arbeite Al als, el ich ich, arbeite als Schauspieler. ese sería uno, pero vamos al als del pasado, a ver si sale. Ah, ok. Empecinado con el als del pasado. Als ich, tal cosa. Y por último, war. Vamos a hacer así. Als ich, ich muss war. Jahre alt Ja, genau. Muy bien, sehr gut. Bueno, y ahora lo podemos combinar. Yo los voy a sacar buenos estudiantes a ustedes, aunque me reten, no importa. Ahora lo vamos a combinar en una frase más completa. ¿Sí? Muy bien. Nosotros podemos empezar con una oración así, contando algo. Por ejemplo, ¿quién fue que dijo recién la oración? Perdón. Marcelina. Esperanza. Sehr gut. Bueno, fíjense cómo vamos a armar esto ahora. Als ich 5. Lo pongo en número así es más rápido. Viaje. Als. Ella armó toda la oración. Als respetó primero. Ich segundo perfecto. El contenido en el medio. ¿Sí? Así. 5 Jahre alt. Y por último, va. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle una coma. Y vamos a contar lo que pasó. Bueno. Yo podría continuarla. Lo ideal sería en pretéritum, pero bueno, vamos a continuarla en perfecto. Vamos a decir
Y acá, cuando tenemos estos casos, me conviene invertir y empezar por el haben, habe ich, y ahí invertí. Porque si no, o sea, acá necesariamente tengo que invertir, porque si no suena mal la oración. Pues yo digo, als ich 5 Jahre alt war, y tendría que poner el ich primero de nuevo y quedaría mal. ¿Sí? Sería como si dijera en español, yo tenía 5 años y yo, de nuevo, no va. Entonces, habe ich eine Reise gemacht. Hice un viaje. Habe ich eine Reise gemacht. ¿Sí? Yo podría usar también, y les voy a enseñar una más, ¿sí? Y creo que es otra que también, o sea, rompe un poquito esta regla del perfect, que es el que más se usa, que es hatten. Es el pretéritum de haben. ¿Sí? Muy bien. Es fácil también. Ich hatte, tenía. ¿Sí? O había. Du hattest. Tenías o habías. Er. Sie. Es. Hatte. ¿Sí? Wir hatten. Wir hattet. Sie hatten. ¿Sí? Muy bien. Ahora, supongamos que yo quiero decir, cuando tenía 5 años, tenía una mascota, tenía un perro, por ejemplo. ¿Sí? Als ich 5 Jahre alt war, ¿y qué dijimos? Voy a poner el verbo primero, ¿sí? Para que no suene monótona la oración. Hatte ich ein Haustier, zum Beispiel. ¿Sí? Als ich 6. Ustedes saben que, por ejemplo, yo, o sea, hablando más corrientemente, no hace falta que diga als ich 6 Jahre alt war. Yo podría decir als ich 6 war. ¿Sí? No me quedó, a mí no me quedó muy claro el uso del als en el pasado en comparación al pretéritum y... Porque el als es simplemente... ¿Qué diferencia hay? El als no importa si yo uso pretéritum o uso perfecto, no importa. El als es simplemente, significa cuando, en ese caso, no en el yo trabajo como, ¿sí? No en el ich arbeite als, sino en ese caso en el pasado significa cuando, pero cuando de pasado, cuando era niño, cuando tenía 5 años, cuando estuve en Alemania. ¿Sí? La traducción Y entonces ahí, sería cuando. ¿cuándo? O sea que cuando es pasado, tu traducción sería cuando. Exacto. En ese caso se aplica. En ese caso es cuando yo quiero contar algo del pasado. ¿Sí? Ya, cuando quiero decir algo del pasado y Exacto. uso cuando, la palabra cuando. Bueno, ya, okay. ¿Quién me daría un ejemplo? Sería Yo. Allicht 50 Jahre alt war, reiste ich mit meinen Eltern. Está perfecta la oración, Gabriela. Lo único que dijiste cuando yo tenía 50 años, lo que te convertiría en una persona mayor. 50, dije. 50. No, 15. 15. Claro, ahí sí.
15, claro. 50 es como que... Pero estaba bien. Bueno, otro más, a ver. Sí. Als ich Kind war, hatte ich viele Freundinnen. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Ven cómo funciona, pero ven por qué el tema de als ich war, después pongo una coma y empiezo por el verbo. Porque si no, si lo escuchan, sonaría mal si yo dijera als ich klein war y dijera de nuevo ich, no. ¿Sí? Y les voy a explicar por qué no. Les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Nosotros en alemán siempre necesitamos pronombre. O sea, siempre necesitamos mencionar el pronombre. Incluso cuando no quiero mencionar algo, lo reemplazo por un pronombre. Por ejemplo, gefällt dir o wie gefällt dir, no sé, der Pulli, der Pullover, ¿sí? ¿Cómo te gusta el pullover? Y la otra persona no va a querer decir, el pullover es muy lindo. Sería antinatural, no quedaría bien. Entonces me diría, er ist sehr schön, ja, sehr gut, er ist sehr schön. Er, reemplazó por pronombre, ¿sí? Es muy lindo, ¿sí? Ok. En este caso, cuando yo digo als ich 15 war, ¿ya? Bueno, el hecho de invertir hace al oído, la percepción que le da a la otra persona, es casi como si no usara el pronombre, porque lo pasa a un segundo plano. Es como si yo dijera, cuando tenía 15, fui a Alemania. El pronombre al quedar en segundo lugar es como que queda atenuado, queda disimulado ahí. Lo tengo que poner, porque en alemán siempre lo necesito. Pero en ese caso, invierto. Lo pongo en segundo lugar, pasa a segundo plano. ¿Sí? Lehrer, Entschuldigung. Ja, bitte. Ich muss früh abnehmen. Kein Problem, kein Problem. Ja. Okay. Danke, dass du Danke. Bescheid gesagt hast. Ja, wir sehen uns. Después les paso tarea, igual queda grabado el video, René, así que. No, Danke, no Lehrer. problema. Bitte schön. Wir sehen uns. Tschüss, tschüss. Bueno, les decía que así queda atenuado, ¿sí? Entonces, vamos a buscar otros ejemplos. Yo me fui de tema, porque estábamos hablando de Berufe, pero esto les va a ayudar un montón. El tema, acuérdense que nosotros vimos el war, ich war, waren, ¿sí? O sea, ¿qué es? El era o estaba. Vimos el hatten. Esos dos con que, o sea, pretéritum lo van a ver más adelante, indefectiblemente lo van a ver más adelante. Pero con que vayan aprendiendo esos dos verbos, ¿sí? Es súper importante, les va a ayudar un montón. Ahora bien, en perfect, y otra vez voy a remarcar la diferencia, o sea, perfect es cuando yo digo, yo he estado, yo he ido, he dicho, ¿sí? Fundamental aprender el haber, el haben, a conjugar el haben, ich habe, du hast, ¿sí? Muy bien. En esos casos, despacito, lo que se va viendo son los verbos regulares, en perfect, típicamente sagen, machen. ¿Por qué? Porque la regla va a ser fácil. Ich habe gesagt, ich habe dir gesagt, ich habe gemacht, ich habe eine Reise, un viaje gemacht, ¿sí? Son como los típicos y usuales, ¿sí? Muy bien. Entonces, el perfecto, volvemos. Yo he ido, he dicho. El pretéritum sería tanto como iba o estaba. Iba, estaba, hacía, ¿sí? Que es la forma que les digo no se usa tanto. Pero que sí se usan el waren y el haben, o sea, el hatten, ¿sí? Ich hatte, ¿ya? Ok, warum bist du nicht gekommen? Ah, ich hatte Kopfschmerzen. ¿Ya? Gestern, invierto, hatte ich Kopfschmerzen. Me dolía la cabeza. ¿Sí? Tenía dolor de cabeza.
¿Ven cómo se torna importante el hatten? ¿Sí? Y ahí sí se usa. Gestern war ich sehr beschäftigt. Estaba muy ocupado. Gestern hatte ich viel Arbeit. ¿Sí? Gestern hatte ich viel Arbeit. Gestern hatte ich keine Zeit. Heute Morgen hatte ich keine Zeit. Heute Morgen, hoy a la mañana, hatte ich keine Zeit. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, ahora vamos a combinar, y esta me viene la maldad, pero para que lo empiece a separar su cabeza, cómo funciona este ALS. Yo debía tener 800. No, estamos bien, igual nosotros vamos bien con los temas. Lo que sí les voy a pedir es que se peguen una miradita hacia atrás, y sobre todo cuando vayan estudiando, y si se les ocurre algún tema que digan, acá esto está medio flojo, me escriben y me dicen, ya sea no solamente de lo que hayamos visto, sino de los ejercicios que hacen ustedes, lo que hacen en el campus, lo que hacen. Bueno, si ven algo que dicen, uy, pero esto, y esto cuando lo vimos, y esto lo tengo flojo, me escriben. Les decía, ahora vamos a combinar dos cosas. Dos. Muy bien. Vamos a decir, cuando estaba en Alemania, ¿sí? Trabajé, ¿sí? Trabajé de enfermera, vamos a decir, o de enfermero, según corresponda. A ver, ¿quién me arma esa oración? Cuando estuve, acuérdense que estuve es war, ¿sí? Cuando, con el cuando en pasado, yo estuve en Alemania, y me pone una coma ahí, he trabajado, yo les voy a dar ese dato, ¿sí? Les voy a decir cómo se dice, que he trabajado de enfermera o enfermero. Y les voy a decir lo siguiente. Primero, cuando estuve en Alemania, coma, yo, y el que arbeitet va a quedar al final, porque cuando yo hablo en perfect, el verbo queda siempre al final de esta manera. El que arbeitet en la segunda parte de la oración va a quedar al final. A ver quién se anima. ¿Qué quedamos que era gearbeitet? Gearbeitet es trabajado. A ver quién se anima. Les repito, cuando yo estuve en Alemania, ¿sí? Als van in Deutschland. Acuérdense de que el var queda al final de la primera parte de la oración. Als, ¿después qué va después del als? Al ich, yo, Si les digo que el var, Al ich in Deutschland war, ahí está, ahí tenemos la primera haben parte. ich, Habe ich, muy bien Marcelina, muy bien Esperanza. die Kraken. Ahí se me perdieron. ¿Por qué? ¿Por qué se me perdieron ahí? ¿Qué les dije? ¿Cómo se dice trabajar como tal cosa? Ich Ahí se me perdieron, yo sabía, por eso a propósito los hice hacer esta oración. Lean el librito este y fíjense cómo se dice trabajar de, a ver, se lo sabrán. Habe ich als Ahora me gustó más. Ahora me gustó más. ¿Qué notan ahí en esto que armaron? ¿Qué notan? ¿Qué tienen dos veces? ¿Y se dan cuenta de la diferencia? ¿Cómo primero se usa para una cosa y después para la otra? Claro. Bueno. Entonces, ¿sí? ¿cómo quedaría? Y vamos a escribirla. Vamos a escribirla. Por eso a propósito los quise hacer escribir esa oración y para que lo piensen.
als, Ich ich. in Deutschland war, Deutschland was, war. war, Als ich Deutschland war, ich Momento. arbeite als Als Krankenschwester. Ay, no estoy pudiendo escribir. Krankenschwester. Als ich in Deutschland war, habe ich als Krankenschwester gearbeitet. da, Horace. ¿Sí? Revisen todo lo que escribo. A veces yo escribo. Soy un desastre. Entre que no tengo anteojos y... Bueno, pero ¿se entendió? Sí. ¿La anotaron? A ver. Als ich in Deutschland war, habe ich als Julio, Krankenschwester... Sí, Franco, por favor. Bitte schön. siempre se va a respetar el orden así de la oración, ¿no? Al principio va el als y bueno, en la segunda parte estaría después del ich, en este caso. Claro, pero siempre que tengan una oración larga así, dividida con una coma. Ah, ¿Sí? En este caso. Porque si yo tuviera solamente la segunda parte y nos olvidamos de la primera, ¿sí? Si yo solo tengo la segunda, ahí no. Ahí vuelvo al orden habitual, que es Ich habe als Krankenschwester gearbeitet. ¿Sí? Si no tengo la primera parte. Esto pasa solo acá, porque de esta manera no suena como si dijera, cuando yo estuve en Alemania, yo trabajé, reiterando tanto el yo. ¿Sí? No suena que reiterara tanto el ich. Como ya usé ich primero, ¿sí? En el segundo caso lo invierto. Y queda como disimuladito ahí el ich. ¿Sí? Nada más. Pero si no, Franco, yo diría Ich habe als Krankenschwester gearbeitet. ¿Sí? claro. Lo que sí siempre va a quedar así es la primera, Franco. Cuando yo digo, cuando yo estuve en tal lado, cuando yo era niño, eso sí. Ahí sí, esta primera parte sí. Siempre va a ir así. Als ich. Cuando yo. Als ich 5 Jahre alt war. Y el war al final, acuérdense. Als ich in Urlaub war. Cuando estaba de vacaciones, cuando estuve de vacaciones. Y si yo le pusiera más contenido a la oración, no me modifica nada esto. ¿Por qué? Als ich in Urlaub, als ich in als ich viele. Fíjense cómo la puedo estirar todo lo que quiera. Siempre va a respetar ese orden. Bücher, als ich viele Bücher in la Buenos Aires. Estoy haciendo re larga a propósito.
Julio, Sí, ¿qué dice? Cuando yo estuve en México, claro, cuando hice vacaciones De en México. vacaciones. de vacaciones. Sí. Quiero usar siempre el als, ich y war al final. Biblioteca, biblioteca, biblioteca. Biblioteca. Se me fue Estuve biblioteca, en la... Momento que no quiero No poner. tiene memoria. Ah, ya me parecía. Puede pasar, puede pasar. Biblioteca. Biblioteca. Verificado. Convalidado. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Fíjense que siempre el als, ich, todo el contenido que vaya y el va al final. ¿Sí? Eso es para seguir o para poner el complemento de. ¿Cómo, Mónica? El bar sirve como, Estaba. ¿cómo conectar? Estaba. Era o estaba. Era o estaba. Sí. ¿Sí? Pero voy a que Siempre no tiene se que me ir al final. altera. Siempre va al final. A eso voy. Por eso les quiero poner más cosas. Para que vean que no, nunca cambia. Cuando hablo del pasado, ¿eh? Als, ich, ein, kleiner. Por ejemplo, podría quedar al ich in México in Urlaub war dicen la ayuda. Als ich. A ver, nochmal, Mónica, bitte. Por ejemplo, al ich in México in Urlaub war dicen Habe ich ajá, habe la Tacos ayuda. gegessen. Ajá. ¿Ya? Habe ich, no sé, habe ich, fíjate esas vías, ay, ¿cómo se llama la cerveza? Se me fue. Corona, Corona, Pacífico. habe ich viel Corona getrunken. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Sí? Pero ven, habe ich Corona getrunken. ¿Ya? Okay. Bueno. Pero ven cómo va funcionando. ¿A quién le quedó medio perdido el asunto? ¿Quién se me perdió por ahí? O que lo reforzamos, lo reforzamos. Preguntas, Fragen, Fragen. Otro ejemplo con pasado y con que haya trabajado de algo. A ver. A ver. Puede ser edad también, pues yo podría decir, cuando tenía tantos años trabajé de tal cosa. O cuando era estudiante. Al ich Student war, habe ich Arbeit, trabajaba es Arbeit. Habe ich als, de nuevo, acuérdense. Sí, a ver. Al ich Student war, habe ich als, sehr gut. Claro, Arbeite, trabajaba en restaurantes. Habe ich, pero el gearbeitet al final. Habe ich als, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, Marcelina? Está bien la idea, pero ahí acuérdense de que el als es para profesiones. Entonces, yo podría decir, habe ich als Kellnerin gearbeitet, por ejemplo. Trabajaba de camarera, por decirte. O de Köchin, de cocinera, por ejemplo. ¿Sí? Pero no podría decir habe ich als Restaurant, porque el restaurant es un lugar, y tendría que decir habe ich im Restaurant gearbeitet. Trabaja en, ¿sí? O by restaurant, ¿sí? Pero el by es típicamente para firmas, ¿sí? Pero als siempre para oficios, profesiones, ocupaciones, ¿sí? Habe ich als als ich 17 Jahre alt war, habe ich als Verkäuferin gearbeitet.
Siempre profesiones. Sehr gut, Esperanza. Sehr gut. Bueno, fíjense cómo despacito, despacito, y por eso esto está re bueno dar ejemplos y ejemplos y pensar. Fíjense cómo despacito armaron una estructura de una oración bastante, no compleja, pero completita. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto les ayuda un montón en el habla, porque cuando se encuentran con una persona, estas son las cuestiones más habituales. Y si lo llevamos a cosas más simples, ¿sí? Más simple todavía, podríamos decir, cuando... Bueno, vamos a hacerlo más simple. Vamos a usar gestern, ¿sí? Bueno, y si me usan gestern, hagan de cuenta que arranca la segunda parte de la oración, porque voy a tener que invertir tal cual lo hacen en la segunda parte. Habe ich tal cosa, ¿sí? Muy bien, y ahora vamos a pensar en esto. Díganme, por ejemplo, algo que hayan hecho ayer, ¿sí? Van a decir gestern, habe ich, ¿sí? Y si quieren me dicen el verbo en español y yo se los conjugo. Visitar a mis papás. ¿Habituales? ¿Eh? Visitar a mis papás. Ah, visitar. Pensé que le escuché por un momento decir criticar. Digo, ¿cómo va a decir criticar? No. Besucht. Visitar. Ah, besucht. Besuchen. Besucht. Yo te lo digo así, es besuchen y en perfect sería besucht. A ver, entonces, ¿cómo me dirías? Ayer visité a mis papás. Eltern es padre, ¿no? Esto. O papá o papás, dijiste, perdón. Papás. Papás, Eltern. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué están? Piensen, no, les dije que me invierten. No. La estructura va a ser igual que la segunda parte de la oración que estábamos armando, porque tengo que invertir de nuevo. El haben en el segundo lugar va a quedar, después de gestern. Gestern, habe ich. El besucht. ¿Dónde dijimos que quedaba? Hasta el último, ¿no? Ah. Muy bien. Entonces, vamos que van bien. Arrancábamos como gestern, habe ich. ¿A quiénes? Papás. Meine Eltern. Y por último. Besucht. El verbo. Ya, entonces, ¿cómo quedaría todo? A ver. Gestern. Habe ich. ¿A quiénes? Meine Eltern. Besucht. ¿Sí? Bueno, vamos con kaufen. Gekauft se dice. Y me van a poner el gekauft como siempre al final. Díganme algo que hayan comprado ayer. Cualquier cosa. Gestern habe ich die Tasche gekauft. Gekauft, dije, ojo, es regular. Gekauft. Gestern habe ich die Tasche oder eine Tasche gekauft. Muy bien, compré una cartera, por ejemplo. Otra, a ver. A ver. Geltung habe ich. ¿Cómo se dice papa? Kartoffeln. Kartoffeln. Y lo último. Gekauft. Genau. Gekauft, así. Gekauft. Bueno, y ahora vamos a combinar dos cosas. Muy bien, vamos a poner algo del pasado. Vamos a usar el als. De nuevo, otra vez. Als. Ich. Im. Zu. Va.
Muy bien. ¿Quién se anima a continuarme esa oración? Als ich im Supermarkt war, coma, y pueden usar el gekauft también. Puede ser Hab y Hamburg gekauft. Ya, sehr gut, Franco. Muy bien, ¿ven cómo me la continúan? ¿Ven cómo vamos ensamblando todo? Habe ich Oats gekauft. Ya, sehr gut. ¿Sí? Sehr gut. Bueno, ¿ven cómo la van? ¿Sí? Van usando todo lo que vimos. ¿Sí? Y son las mismas estructuras. Als ich klein war, habe ich, ¿ya? Tal cosa que más. Als ich im Supermarkt war, habe ich Obst gekauft. ¿Ya? Gestern habe ich eine Tasche gekauft. ¿Sí? Vamos a reforzarlo, no se preocupen, no se preocupen. Una vez que le encuentren la mecánica, ¿sí? A varios los veo seguros. Al resto les mando ejercicios y van a ver que siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Sí? No se me preocupen, que lo van a reforzar. ¿Sí? Ok, chicos, bueno, wir sehen uns. Les mando cositas. Muy bien todos, ¿eh? Bueno, wir sehen uns. ¿Eh? Danke, Tag Julio. noch. Ja, bitteschön. Tschüss. Ciao, tschüss, wir sehen uns. Tschüss.